Bueno, buenas tardes a todos. Somos Ángela y Camila, y en esta oportunidad vamos a comenzar por el artículo de Ángela Alsina, que se nombra Hacia un enfoque globalizado de la educación matemática en las primarias edades. En este artículo se trata de explicar que enseñar matemáticas desde un enfoque globalizado es uno de los principios de la educación matemática en la etapa infantil. Este enfoque implica la incorporación de conexiones matemáticas en las prácticas del aula, es decir, las relaciones entre los diferentes bloques del contenido, que eso tiene que ver más con la interdisciplinariedad y la intradisciplinariedad, que ampliaremos más adelante. Y por otro lado, también se ofrecen orientaciones didácticas para planificar y gestionar actividades desde un enfoque globalizado. Bueno, cuando hablamos de intradisciplinariedad e interdisciplinariedad, hacemos referencia a que para poder enseñar matemáticas a través de un enfoque globalizado es necesario incorporar estas conexiones matemáticas en las prácticas del aula. Cuando hablamos de conexiones, hacemos referencia a las relaciones entre los diferentes bloques de contenido matemático y entre los contenidos, los procesos matemáticos y las relaciones de las matemáticas con otras áreas de conocimiento y con el entorno que nos rodea. Bueno, ahora hablamos de conexiones matemáticas en la educación infantil. Conectar implica establecer un vínculo estrecho entre las cosas de una misma naturaleza, y en el caso de la educación matemática, la conexión más importante en los primeros aprendizajes es el existente que hay entre las matemáticas intuitivas y aquellas informales, es decir, las que los niños aprenden a través de sus experiencias y las que luego aprenden en la escuela. Estas prácticas informales se llevan a cabo desde edades muy tempranas, a partir de los 4 o 5 meses de edad. A partir de esa edad, los niños muestran una curiosidad innata respecto a los acontecimientos cuantitativos y construyen un ambiente natural sin una instrucción formal de unas matemáticas informales. Las conexiones entre contenidos matemáticos expresan que en los diferentes bloques del contenido matemático hay una cantidad de capacidades matemáticas que se repiten, como por ejemplo el identificar, que es definir y reconocer, el relacionar para hacer comparaciones, y operar, que es la transformación. Y allí lo único que varía es el tipo de contenido que lo acompaña, las cantidades, las posiciones, las formas, estadística, probabilidad, entre otros aspectos. Bueno, hablamos de conexiones entre los contenidos y los procesos matemáticos, y en este caso se argumenta la necesidad de un currículum de matemáticas que, además de exponer los contenidos matemáticos que hay que trabajar, se ofrezca uno donde se dé orientaciones sobre cómo trabajar cada uno de esos contenidos para facilitar el uso de los diferentes contextos, además del escolar. También se habla de una relación cartesiana, porque al combinarse los contenidos y los procesos se generan nuevas miradas que hacen hincapié no solamente en el contenido y el proceso, sino especialmente en las relaciones que se establecen entre ellos. Las conexiones entre las matemáticas y otras disciplinas señalan que la literatura infantil es un medio para presentar las ideas matemáticas, parten de la base del cuento, porque los cuentos son los que favorecen el trabajo de las matemáticas desde un contexto interdisciplinar. Por otro lado, los mismos también contribuyen a crear representaciones mentales, ideas que luego podrán ser recuperadas para el trabajo específico de un contenido complejizado, y así lo podemos relacionar con la idea inicial. La música es otro contexto de aprendizaje que es óptimo para trabajar los contenidos matemáticos. El método de trabajo que se plantea consiste en analizar las posibilidades de cada canción, partiendo siempre desde un enfoque interdisciplinar, y desde esta perspectiva resultan prioritarios los trabajos que son relacionados con las matemáticas, el lenguaje y los aspectos artísticos. También existen numerosas conexiones entre la matemática y la psicomotricidad, ya que señalan una de las conexiones más relevantes en la adquisición de la noción de espacio. Bueno, luego tenemos las conexiones entre las matemáticas y la vida cotidiana. En primer lugar, se pueden motivar, ayuda a motivar a los alumnos. Asimismo, pueden ayudarlos a comprender que las matemáticas son necesarias. En segundo lugar, el uso de contextos puede favorecer que los alumnos aprendan a usar las matemáticas en sociedad. En tercer lugar, los contextos pueden incrementar el interés de los alumnos por las matemáticas y la ciencia en general.
En cuarto lugar, los contextos pueden despertar la creatividad de los alumnos e impulsarlos a utilizar estrategias informales y de sentido común. Y en quinto lugar, un buen contexto puede actuar como mediador entre una situación concreta y las matemáticas abstractas. Bueno, los andamios para aprender a enseñar matemáticas en las primeras edades desde un enfoque globalizado expresan que una forma adecuada de trabajar las conexiones matemáticas es cuando se reta a los alumnos y a las alumnas a aplicar el aprendizaje matemático en investigaciones y proyectos matemáticos amplios, en donde se formulen preguntas y se diseñan encuestas, toman decisiones sobre los métodos de la recolección y registro de información, y planifican representaciones para comunicar esos datos registrados y para que también les sirvan de ayuda para hacer conjeturas e interpretaciones razonables. Bueno, luego si hablamos de la educación matemática y la enseñanza de las matemáticas, hay diferentes fases. La primera de ellas es la matematización del contexto, donde no intervienen los alumnos. La fase 2 es el trabajo previo en el aula, donde se presenta el contexto de aprendizaje, se inicia un diálogo con los alumnos para ver con los conocimientos previos y las experiencias a través de preguntas. La fase 3 es el trabajo en contexto, donde los alumnos descubren las matemáticas que hay en el contexto y lo documentan, lo van descubriendo y lo registran a través de dibujos, de imágenes. Luego tenemos el trabajo 4, que es la fase 4, que es el trabajo posterior en el aula, donde se establece un diálogo con los alumnos para que comuniquen lo que han descubierto, procurando que utilicen un lenguaje matemático adecuado. Bueno, como conclusiones para finalizar la explicación, podemos decir que la educación matemática aporta alternativas válidas para favorecer la adquisición progresiva de la competencia matemática. El uso de contextos de vida cotidiana a partir de un enfoque globalizado es un claro ejemplo. El uso de este tipo de contextos de aprendizaje no contribuyen por ellos mismos al desarrollo de la alfabetización matemática, sino que eso depende de cómo los profesionales de la educación infantil y de la educación inicial planteamos y gestionamos las actividades con nuestros alumnos. Las matemáticas forman parte de nuestro entorno y deben servirnos para desenvolvernos mejor, más que para resolver correctamente las actividades propuestas en un cuaderno. Y por último, y más importante, debemos plantearnos cuáles son las necesidades de los niños y de las niñas de las primeras edades para aprender matemáticas.